A Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios todavía, hermano? Buenos días a todos. Qué bueno que podamos estar juntos. Como decía mi hermana, el último domingo del año 2025. Qué rápido se fue, ¿verdad, hermano? Y viene otro con la ayuda del Señor. Así que vamos a tratar de estudiar hoy nuestro último tema de domingo. Y yo quiero cerrar una serie que arrancamos, aunque no tuvimos muchos temas. La arrancamos diciendo caminando en fe. Ese es el anhelo, caminando en fe. ¿Por qué necesitamos caminar en fe? Bueno, la fe es el principio más importante que gobierna la vida del creyente. Quiero llevarlo a 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 7. El tema de hoy le titulé La fuerza de la fe. Eso es lo que vamos a estar viendo. La fuerza de la fe. Ya le explico a qué me estoy refiriendo. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 7 dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. Vuelvo a repetirlo porque el verso está corto. Por fe andamos, no por vista. Dios invita al creyente a que pueda caminar en fe todos los días de su vida. Caminar en fe no es un tema en la mente, no es un sentimiento en el corazón. Caminar en fe es una actitud diaria de confiar todos los días nuestra vida al Dios de los cielos. Es una actitud diaria. Esto no es el domingo. El domingo voy a la iglesia y agarro fe, y los otros días si no va a poder caminar, si no tiene fe los otros días. Tampoco es algo que uno va a la tienda y agarra y lo mete a la refrigeradora. No, es algo que es de tomarlo todos los días, confiar en el Señor. Fíjese que cuando estaba preparando este tema y escribí la frase la fuerza de la fe, me refiero a ese poder interior que da la fe al creyente. Es un poder, oiga esto que estoy diciendo. La fe en el corazón se convierte en un poder interior que nos impulsa a perseverar, a creer y a actuar a pesar de las dudas, poniendo nuestra total confianza en el Señor. A eso me refiero cuando hablo de la fuerza de la fe. Se lo vuelvo a repetir. La fuerza de la fe es el poder interior que nos impulsa a perseverar, a creer y actuar a pesar de cualquier circunstancia adversa a nuestra vida, poniendo nuestra total confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablo de esta fuerza que da la fe, me refiero a esa fuerza que vamos a necesitar en este año que viene. Si usted sintió que este año fue difícil, fue duro, fue complicado, o si usted sintió que fue un año bendecido del Señor, no sé cómo le tocó este año, no sé de algunos, pero sí sé cómo nos tocó a nosotros caminar. Y lo que sé es que sea que el Señor te haya mostrado su bendición y su misericordia, lo que recibimos fue por fe. Y si te tocó enfrentar luchas,
adversidades, enfermedades, lograste salir por fe en el Señor. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. En todo caso necesitamos la fe. Y yo creo, hermano, que este año que viene va a ser un año igual, va a ser con mucha oposición, mucha adversidad, pero somos bienaventurados porque nuestra confianza no está en el hombre, no está en las circunstancias, no está en el ambiente que nos rodea. Nuestra confianza está en el Creador y Hacedor del cielo y de la tierra. Por eso David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Cuando ponemos esa confianza en Dios, entonces nuestra vida empieza a caminar en una dimensión, le puedo decir esto con libertad, en una dimensión sobrenatural. En realidad empieza a caminar uno, no estoy diciendo que empieza a caminar uno en el aire o que va a andar caminando en el agua. No, estoy hablando de los pies bien puestos en la tierra, pero nuestro corazón y nuestra cabeza en el cielo. Así es como debemos aprender a vivir. Entonces, cuando empecé a buscar ejemplos de esta fuerza que tuvieron los hombres y mujeres de Dios, me encontré por lo menos con 5 ejemplos que nos va a enseñar cómo enfrentar el año que viene. Yo quiero darle estas claves. Cómo enfrentar el año que viene con la fe, con la fuerza de la fe que necesitamos. Entonces déjenme mostrarle algunos ejemplos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver el primer ejemplo. Hebreos capítulo 11, verso 8, dice así la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos dicen amén? Abraham es considerado por todos los estudiosos bíblicos como el padre de la fe. Pero cuando hablamos del padre de la fe, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay 2 cosas importantes que la fe de Abraham nos enseña. La primera es que la fe de Abraham está dispuesta a dejar atrás su vida pasada, porque él nació en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era un ambiente religioso, era un ambiente de hechicería, un ambiente de idolatría, porque Ur de los Caldeos era en la actualidad Babel, Irak, era la cuna de la idolatría. Entonces yo quiero que usted vea en qué ambiente nació Abraham. Nació en un ambiente posiblemente igual o peor al que nosotros vivimos. Nacimos en un ambiente idolátrico, nacimos en un ambiente de pecado, nacimos en una cultura, en un lugar donde nos arrastraba la cultura o la religiosidad, nos arrastraba hacia lo que no era de Dios, y ahí crecimos. Pero la fe que Abraham nos enseña es que esa fe te da la fuerza para dejar atrás lo que debemos dejar. Dejar el mundo, la idolatría, la hechicería, la vana manera de vivir, lo que antes hacíamos. Eso quiere decir que no se puede dejar el pasado si no es con fe en el Señor. No se puede dejar atrás nuestra manera de vivir si no tenemos fe. Yo voy a ser, hermano, honesto, y quiero que usted me entienda esto. ¿Cuántos todavía luchan
con una manera de vivir que no le agrada a Dios. Aleluya. Algunos han de tener batallas, han de tener luchas de su pasado, de su manera de vivir antigua. Por eso Pablo, cuando aconseja y habla de los cristianos, les dice: miren, hermanos, los que robaban ya no roben. Y uno se queda, ay, uy, como, ¿y por qué les dice eso a los cristianos? Es que eso eran. Y algunos todavía estaban agarrando lo que no era de ellos. Aleluya. Entonces usted y yo, es probable que todavía estamos luchando con algo que no hemos podido dejar para Dios, que no hemos podido soltar. Algunos quizás no han podido soltar el cigarrillo. Aleluya. Algunos quizás no han podido soltar el baile. Gloria a Dios. Algunos quizás no han podido soltar, hermano, lo que a veces uno está viendo que no le agrada a Dios. Algunos no han podido soltar todavía que son pleitistas y les gusta andar peleando con la gente. No lo hemos podido dejar. Sabemos que no debe de estar ahí, pero que no lo hemos podido soltar. ¿Sabe por qué no lo hemos podido soltar? Porque nos hace falta la fe de Abraham. La fe del hombre que estuvo dispuesto a dejar su vida antigua atrás, en el pasado. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa es la fe que usted y yo vamos a necesitar. ¿Cómo hacer, hermano? Hermano, ¿cómo hago para ser un mejor cristiano? Necesita fe. La fe de Abraham, que está dispuesto a abandonar su pasado, a dejar su casa, su parentela, para ir en pos de las promesas de Dios. Y eso nos da el segundo ángulo de Abraham. Abraham nos enseña la fe para seguir a Dios con todo el corazón, aún sin saber a dónde iba, porque el texto lo dice, que salió Abraham de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Fíjese, hermano, que las promesas del Señor no siempre te dice exactamente lo que Él quiere de ti, pero yo estoy más que seguro que los planes de Dios y las promesas de Dios para tu vida y mi vida son mejor que nuestra vida antigua, son mejor que nuestra vida pasada, son mejor de lo que vamos a abandonar. Siempre Dios tiene planes de bien, dice Jeremías capítulo 29 verso 11, dice que los planes del Señor son para bien para nuestra vida. Pero ¿qué es lo que se necesita para ir detrás de esas promesas? Se necesita fe, como lo hizo Abraham. Abraham creyó a Dios. ¿Creyó en qué? Creyó en sus promesas. Creyó en las promesas de Dios y dijo: Señor, ¿a dónde me vas a llevar, hermano? Qué fácil es cuando a uno le dicen: mire hermano, lo voy a esperar en tal parte, y le dan la dirección a uno, ¿ah? Y hoy, con la facilidad que tenemos de la tecnología, hermano, si casi le ponemos la dirección al carro y el carro llega solo. Todavía no está todavía el carro, pero de repente ya va a haber. De repente ya van a haber carros que usted le pone la dirección, se acuesta y el carro va a empezar a manejar. Mire, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero eso de repente va a aparecer, hermano. De repente va a aparecer. Qué fácil llegar así. Pero a Abraham le dijeron: Abraham, yo voy a hacer de ti un padre de multitudes. Voy a hacer de ti un hombre que a través de ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Tu descendencia será como las estrellas del firmamento. Tu descendencia será como la arena del mar. Así voy a bendecir tu vida, pero tienes que seguirme. Y entonces Abraham dejó todo para seguir a Dios sin saber a dónde iba. ¿Usted se animaría a seguir a Dios sin saber para dónde va?
Pues eso es lo que estamos haciendo en realidad. Usted y yo no tenemos toda la claridad del plan que Dios tiene para tu vida, pero si vamos siguiendo a Dios, vamos seguros, vamos confiados y vamos alegres, porque Él siempre tiene un mejor plan para nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, acompáñeme a Romanos capítulo 4, versos 20 y 22. Porque ¿cómo hacía Abraham para que su fe no menguara? ¿Cómo hacía su fe? ¿Cómo hacía Abraham para que su fe no se estancara, no se detuviera? Aquí hay dos claves importantes. Romanos 4:20 dice, hablando de Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Note que no duda de la promesa de Dios, sino que, oiga esta parte, Romanos 4:20, sino que se fortaleció. ¿En qué dice, hermano? Dígalo conmigo. Se fortaleció en, oiga, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí hay dos claves importantes para que usted y yo seamos de los cristianos estilo Abraham. Abraham nunca se estancó. Abraham nunca se detuvo. Tuvo algunos problemas. Un tiempo se fue a meter a Egipto, que no tenía que ir a Egipto, pero fue a Egipto. Se fue a meter en otro lado y pareciera que se estancó la fe de Abraham, pero como que volvió a retomar el rumbo. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a miles de creyentes les pasa. Hay creyentes que de repente algunos viven fogosos, llenos de fe, llenos de esperanza, con fuego del Espíritu, pero que de repente, hermano, como que amanecen apagados. Aleluya. Como que se les apaga la fe y entran como en desánimos, entran como en hermano, como en desesperanza, entran como que se desvían de la fe. A eso le pasa a miles y miles de cristianos. No vaya a creer que usted es el único. No, hermano, son miles y miles de cristianos que a veces tienen, dirían en El Salvador, tienen su bajón, tienen bajones. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, hagamos lo que hizo Abraham. Dice la Biblia, y Abraham se fortaleció en su fe, dándole gloria al Señor. Si hay algo que va a fortalecer tu fe, no es quedarte encerrado en la casa cuando estés desanimado. Si hay algo que va a fortalecer tu fe, no es quedándote en cama, dormido, desesperado, angustiado, afligido, desanimado. Eso no va a llenar tu vida de fe. Lo que va a llenar tu vida de fe es que te levantes, que vengas a buscar a Dios y dándole gloria al Señor, tu fe se va a fortalecer. Fortaleciendo su fe, dándole gloria a Dios. Abraham se fortaleció porque no se encerró en el cuarto, no se metió en la cama y se embozó con su sábana, su colcha, lo que sea. No dijo: ya no voy al culto, estoy desanimado, Dios no me ha oído. No, se vino a glorificar al Señor. Y cuando uno glorifica a Dios, su fe crece, su fe se aumenta, su fe se fortalece. La segunda clave que seguramente Abraham usó, aunque no tenía los recursos, ya le voy a explicar cómo. No tenía los recursos para leer la Biblia Abraham, porque no había. Pero los encuentros que tenía con Dios y la palabra que Dios traía a su corazón
le fortalecían. Amén. Quizás usted y yo diríamos, hermano, pero yo no tengo encuentros con Dios de esa manera. Pero lea la Biblia, lea la palabra, escuche lo que Dios hace de maravillas y milagros y portentos, y su fe se va a fortalecer, porque está escrito que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Nunca deje, hermano, de leer la Biblia. Nunca deje de oír la palabra. Nunca deje, hermano, de oír mensajes del Señor. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios es suficiente para sacarte de todo caos y darte una promesa que venga del Señor. La palabra de Dios fortalece. Y así Abraham. Y entonces usted me dirá, hermano, ¿y cómo hacía Abraham para leer? No, él oraba a Dios y el Señor le hablaba. Qué maravilla, ¿no le parece, hermano? Le hablaba a Dios, a Abraham. Entonces note, ¿para qué sirve la fe de Abraham? ¿O nos va a servir la fe de Abraham? Para dejar las cosas que tenemos que dejar atrás. Sean pecados, sean vicios, sea mala manera de vivir, sea todo lo antiguo que está dañando nuestra alma. La fe de Abraham nos enseña que se puede dejar Ur de los caldeos atrás e ir detrás de la meta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, segundo ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Aquí otra fe que nos va a enseñar es la fe de Noé. Y en Hebreos 11:7, si usted va conmigo, encontramos el texto que dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé nos enseña la fe que construye, la fe que edifica. Me encanta la construcción de Noé, porque el arca que Noé construyó fue la misma arca que sirvió para que toda su casa y toda su familia fuera salva. Los que fueron salvos fueron la familia, 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos varones y sus 3 ¿qué? Sus 3 nueras. Yo digo sus 3 sierras. Esas sí eran las esposas de los hijos. 8 personas fueron salvas por la construcción que hizo Noé. Y esta parte me interesa. Noé nos enseña que con fe se construye nuestra familia y nuestra casa. Con fe vamos a lograr tener un matrimonio de fe, un matrimonio sólido, un matrimonio feliz. ¿Quién no desea un matrimonio feliz, hermano? ¿Quién no lo desea? Si todos los que se casan vieran cuántas fotos se toman, hermano. Miles y miles de fotos. Y firman cualquier cosa, ni lee uno. O no, hermano, va que ni lee uno. Solo le dice el abogado, el juez, el de la corte, dice: mire, firme aquí. Y como no, dice uno, ¿dónde? ¿Otra firma? ¿Qué más? ¿Dónde más? Porque no piensa en todo lo que viene. Lo que no sabe es que para construir un matrimonio feliz se necesita fe. Lo que no sabe es que para construir hijos o hijas
que adoren a Dios, que sean buscadores del Señor, donde se puedan poner principios y valores cristianos, que sean amadores del Dios de los cielos. Se necesita fe para eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a mí me encanta la historia de Noé, porque Noé, y usted diría, ay hermano, pero es que Noé, porque de plano era escogido de Dios. Y no, usted y yo somos escogidos de Dios. ¿A dónde aprendió Noé a hacer barcos? ¿Quién le enseñó a Noé a hacer un barco? ¿Quién le enseñó a Noé, hermano, a construir un arca si ni carpintero era? ¿Quién le enseñó a Noé a pilotear un arca si jamás ni lancha se ve que haya tenido Noé? Entonces, ¿quién le tuvo que enseñar? Le tuvo que enseñar Dios por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿A quién de nosotros le enseñaron a ser esposo primero, antes de casarse? ¿A quién de nosotros o las hermanas, a quién le enseñaron de las hermanas a ser buenas esposas antes? ¿A quién le enseñaron ser un buen papá? Yo les decía a los hermanos temprano, hermano, si mire, cuando uno es primerizo, cuando uno es primerizo, ay Dios, hermano, si eso es la gran tribulación, hermano. Si ni cambiar un diaper puede, y agarra los diapers y hace de todo, porque ¿quién le enseñó a uno? Nadie. Va aprendiendo uno en el camino. Y por pura misericordia no se nos mueren los niños a nosotros, hermano. Por pura misericordia. Pero esa es la fe que usted y yo necesitamos para construir hogares fuertes, familias fuertes, hijos que alaben, que adoren a Dios con todo su corazón, y aun cuando lleguen a ser jóvenes ya grandes, estén listos para seguir buscando al Señor. Por eso la Biblia dice en Proverbios, ¿se acuerda que en Proverbios dice? La escritura en sabiduría de Dios dice, hermano, que instruyamos a nuestros hijos cuando son pequeños, cuando son niños, para que cuando sean grandes, dice, no se aparten del Señor. Pero quiere decir, hermano, que todo eso es con fe y con sabiduría en el Señor. Entonces yo quiero que usted note, yo no sé cuántas batallas ha tenido usted en su matrimonio, no lo sé. No sé cuántas batallas ha tenido en su hogar, con su familia, con sus hijos, con el esposo que no quiere, con la esposa que más o menos quiere. Y bueno, no sé cuántas batallas tenga. Lo que sí sé es que se puede construir un hogar de parte de Dios si tienes fe. Como Noé, Él te va a enseñar a construir el arca que necesitas. Él te va a enseñar, pero tienes que tener fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén? Qué maravilla. Dice, voy a leer un versículo más acerca de Noé para cerrar este punto, pero dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 20. Aquí está lo que le comenté, son 8 personas las salvas, y dice Primera de Pedro 3:20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron ¿qué? Salvas. 8. Qué lindo, hermano, que el Señor es tan específico en esta historia. No puso miles, solo fueron 8. La familia de Noé fue salva, pero por esa fe, dice, condenó al mundo, como diciendo,
Si 8 pudieron ser salvas, es que sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Toque al hermano que tiene a la par y dígale, sí se puede. Pero con fe. ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede. Por eso Noé condenó al mundo. Condenó al mundo porque Dios no los excusó, sino que dijo, estos pudieron. Estos oyeron mi voz. Estos se prepararon. Estos construyeron el arca. Estos obedecieron mi voz. Estos lo hicieron. ¿Y ustedes por qué no quisieron? Condenó al mundo de esa manera. Allá venía don Conejo y doña Coneja, aunque orejudos, aleluya, oyeron la voz de Dios. Por parejas, dice la Biblia, hermano, entendieron mejor los animalitos. Entendieron mejor que las personas. Terrible, ¿no le parece, hermano, eso? Es tremenda la historia, porque la historia deja una gran enseñanza. Pero dejemos ahí a Noé. Dejemos ahí a Noé. La fe de Abraham nos enseña a seguir la meta y a abandonar atrás lo que debemos abandonar. La fe de Noé nos enseña a ser buenos constructores de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, para que todos podamos alcanzar salvación del Señor. Por eso le dijeron allá en el libro de los Hechos, y también allá en Josué, en el libro de los Hechos le dijeron a aquel carcelero, cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, sí se puede alcanzar salvación para la familia. En el caso de Josué, Josué lo declaró con toda libertad y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Quiere levantar su mano conmigo? ¿Se anima a levantar su mano? Puede decirlo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Yo sé que algunos están pensando, ay Dios, ¿será? Es que esto es de fe. Esto es con fe. Poder construir un hogar en el Señor. Número 3, tercer ejemplo de cómo quiere Dios que vivamos en fe. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 46. Ahí vamos a encontrar un joven rubio de hermoso parecer, que hizo una hazaña, hermano, una hazaña increíble. David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dele un fuerte aplauso al Señor. La fe de David nos enseña a cómo pelear nuestras batallas. Que estas batallas, las batallas que usted y yo tenemos personales, no se ganan con su propia fuerza, no se ganan con su propia inteligencia, no se ganan con su astucia, se ganan en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es importante porque David había aprendido a pelear sus batallas
dependiendo totalmente de Dios. Hermano, fueron millares los israelitas que oyeron las amenazas de Goliat. Si hay algún hombre en Israel que quiera pelear conmigo, que venga. Un solo hombre que venga. No aparecía ni uno, hermano. Como que los hombres se habían ido. Como que los hombres se habían escondido. Como que todos se hacían los suizos. Aleluya. Como que todos se volvían a ver uno al otro. ¿Te animás vos? No, dale vos. Es tu turno. Nadie. Ni el rey Saúl, que la Biblia dice que en estatura sobrepasaba a todos los de Israel. Ni aún Saúl se animó a pasar. Sin embargo, un joven pastorcito que no estaba en la guerra, sino que había llegado a repartirle queso y comida a sus hermanos, oyó lo que Goliat decía desde el otro lado del campo de la batalla. Un solo hombre que venga. Un solo hombre que pelee conmigo, y si yo gano, ustedes serán mis siervos. Pero si él gana, nosotros seremos siervos de Israel. Mándenme un hombre. Y entonces David oyó esa amenaza y le dijo a sus hermanos: ¿y por qué permiten que este incircunciso, hijo del diablo, eso ya lo agregué yo, hijo del diablo, amedrente los escuadrones de Israel? ¿Por qué no se levantan ustedes? Cállate, muchachos, no te vayan a oír. Si quiero que me oigan. Llegó a oídos del rey y llevaron a David delante del rey. Yo me imagino a Saúl viendo a David. Ay, por Dios, ¿este será el campeón de Israel? Vístanlo con mi armadura. Y la Biblia dice que era tan pesada la armadura de Saúl que ni siquiera podía caminar con la armadura. Eso nos demuestra que las armas humanas no sirven de nada en las batallas espirituales. Las armas humanas no sirven en las batallas espirituales. En las batallas espirituales o vas armado del espíritu o no llevas nada. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo seguimos peleando la batalla por nuestra cuenta, es seguro que vamos a perder. Es seguro. Pero si usted y yo nos ponemos bajo el Espíritu de Dios, entonces nuestro enemigo va a tener que huir delante de Dios. Nuestros adversarios se van a echar a correr, o nuestros enemigos caerán a filo de espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Una sola piedra bastó. Una sola piedra bastó para darle un golpe mortal a Goliat, y cayó muerto, hermano. Hermano, tu batalla no puede ser ganada con tu fuerza. Tienes que depender del Señor. Por eso la Biblia dice, oiga esto, hermano, la Biblia dice con claridad: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay algo extra que me gustaría enseñarle. El pasaje termina diciendo: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando Dios te dé victorias, no te las atribuyas a ti mismo. Cuando Dios te dé una batalla ganada, una victoria ganada, un éxito,
una bendición, por favor no se te ocurra sacar pecho y decir, si no hubiera sido por mí, porque eso no sirve. El anhelo de David no era que David fuera conocido en todo el reino, aunque eso pasó. Pero el anhelo de David no era que lo conocieran a él. El anhelo de David es que todo Israel conociera que había un solo Dios que puede defender a su pueblo de todas las amenazas del enemigo. Un solo Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, una fe, hermano, para pelear las batallas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, dejemos allá a David. Mire cómo nos va enseñando cada uno. Una cuarta, rápidamente. Un cuarto ejemplo. Mateo capítulo 15, verso 21. Vamos a un ejemplo de mujer, porque las hermanas se me están quedando viendo así como. ¿Y solo los hombres tienen fe? No. Déjenme mostrarles dos mujeres que tuvieron fe y que el Señor exaltó esa fe que tuvieron ellas. Mateo capítulo 15, verso 21 nos habla de la mujer cananea o de la mujer sirofenicia. Dice el verso 21: saliendo Jesús de ahí, se fueron a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Por favor, vea esto. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, diga conmigo aquí, hermano, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer sirofenicia no era una mujer judía, no era una mujer israelita, pero había oído lo que Jesús estaba haciendo de milagros. Y ella tenía una hija enferma. No hallaban qué era lo que estaba pasando. De hecho, la Biblia dice que estaba endemoniada. Corrió donde Jesús, que podía hacer milagros. Y esta mujer nos enseña la fe que persevera, la fe que no se detiene, la fe, hermano, que no, diríamos los hermanos mexicanos dirían, la fe que no se agüita. Aleluya, ¿verdad? La fe que no se agüita, sino que sigue adelante. Era una fe, hermano, una fe impresionante, porque nada la derrumbaba, nada la detenía, nada la hacía retroceder. Y nosotros necesitamos de esa fe. ¿Cuántos necesitan de esa fe? Nosotros necesitamos de esa fe que no lo detenga nada. Ella empezó a clamar y a gritar: Jesús, ayúdame, tengo una hija. Y dice la Biblia que la primera acción de Jesús fue: Jesús no le respondió. Hizo como que no la había oído el Señor. Mire esto, qué tremendo. Hizo como que no la había oído, porque dice: Jesús no respondió ni una palabra. Pero es que no la había oído. No, sí la oyó. Si los gritos de la mujer, hermano, tenían abatido a todos los apóstoles.
Por eso fue que los apóstoles le dijeron: Señor, Señor, despídala ya. Esta mujer da grandes voces. Despídela, por favor. Mira cómo nos tiene ya aquí. Ya no aguantamos. A saber si había ido a comprar parlantes, hermano, yo no sé. Pero llevaba un vocerillo esa mujer, que no es que no Jesús no lo oyera, es que estaba probando su fe y no le respondió. No es cierto que a veces sientes que no te oye Dios cuando estás pasando por pruebas. Y entonces uno dice: hermano, ¿y será que Dios oye mi oración? Sí, pero Él está probando tu fe. ¿Me estoy dando a entender? Porque ahora está probando tu fe, que sea perseverante. Y entonces siguió dando voces. Y entonces él dijo una segunda expresión. Él dijo: yo no vine a un pueblo pagano, yo vine a la casa de Israel. No vine a atender otros asuntos. Entonces ella dice: cualquiera hubiera dicho: bueno, no me quiere atender. Yo no sé qué hubiera hecho usted, pero él no me quiere atender, el pastor no tiene tiempo para mí, así que mejor ya no vengo. Se hubiera ido. Pero dice que la mujer se tiró al piso a adorar a Dios, se postró a adorar. Y entonces Jesús se detuvo y vio su adoración, pero todavía estaba probando su fe, porque hace una tercera acción el Señor y le dice: yo traje pan para los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Los judíos, los israelitas. Yo no vine, por favor oiga esto, yo no vine por los perrillos. ¿Oyó eso, hermano? Yo no vine por los perrillos, yo vine por los hijos de Dios. ¿Se hubiera sentido usted ofendido? Hermano, se levanta uno y se va. Se levanta uno. ¿Qué? ¿Yo un perrillo? ¿Cómo te atreves? Mire, si hubiera sacado uno la caja de lustres en ese momento. Pero Jesús le dijo: yo no vine por los perrillos. El pan es para los hijos, no para los perrillos. ¿Era humillación, hermano? ¿Sí? ¿Lo puede entender? Era humillante lo que Jesús le estaba diciendo. Era denigrante lo que Jesús le estaba diciendo. Pero su fe era perseverante. Y le digo: Señor, no importa cómo me llames, lo que sé es que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que una sola migaja tuya, una sola palabra tuya basta para hacer un milagro en mi vida. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. La mujer de fe, la mujer de perseverante, dice: no, Señor, no importa lo que me digas, yo no me voy de aquí hasta que me des una palabra para que mi hija sea sana. Jesús se dio la vuelta y le dijo: grande es tu fe. Y desde ese momento, ¿qué dice la Biblia, hermano? Su hija fue sanada. A saber cuántos están pidiendo por sanidad y sienten que no los oyen. A saber qué diagnóstico te habrán dado o le habrán dado a un familiar tuyo, a un hijo, a una hija, a un primo, a un tío, no sé quién. Saber qué diagnóstico le han dado. Y uno dice: pero ya oré, ya tengo una semana de orar, un mes de orar, tengo 2 meses de orar y no pasa nada. Persevere, tírese al suelo, llore, no de rabieta, sino de adoración al Dios de los cielos. Tírese y adore con todo su corazón, y va a detener el corazón de Dios, porque va a ver tu fe. ¿Cuánta gente se
hermano, se frustra cuando no ve una respuesta rápida. Pero la fe de la Sirofenicia nos enseña que el hombre y mujer de fe tiene que ser perseverante, hermano. Tiene que humillarse, no importa, hermano, que quizás alguien venga y te diga, quizás Dios no te oye, quizás has hecho algo malo. Hay gente, hermano, que hasta se anima a juzgarlo a uno. Quizás esto le está pasando porque usted ha pecado, como le pasó a Job. Quizás te está sucediendo esto porque no estás bien delante de Dios. Esa puede ser una razón, pero en realidad Dios prueba a quien Él quiere probar. ¿Cuántas veces te has sentido que Dios no te ha respondido? Persevera, persevera. No te detengas, no te frustres. Levántate y sigue orando. Levántate y vuelve a postrarte. Levántate y sigue buscando al Señor. Levántate, hermano, de cualquier, hermano, circunstancia, y persevera hasta el fin. Y entonces vas a ver la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Con este voy a terminar. Libro de Esther, capítulo 4, versos 15 al 17. La reina Esther nos enseña otro tipo de fe. La fe en la adversidad, la fe en la que te arriesgas tú mismo para poder interceder por otros. Oiga, este tipo de fe es interesante. Esther capítulo 4, verso 15 al 17. Dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Oiga esto: y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esta es la historia de aquella reina Esther, que era en realidad una jovencita judía, que había llegado hasta ser reina, pero que nadie sabía que era judía ella. Ahora ya como reina, el rey, influenciado por un personaje llamado Amán, firmó un edicto: que mueran todos los judíos. El diablo ha querido terminar con los judíos desde hace miles de años, hermano. Desde hace miles de años. Siempre han habido gente queriendo destruir completamente a los judíos. El rey, influenciado por Amán, firmó el edicto para que mataran a todos los judíos. Pero la reina Esther estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida para poder interceder por sus hermanos. ¿Por qué arriesgar su vida? Porque el rey solo recibía a los que él llamaba. Y si alguien quería llegar al rey sin que lo llamaran, estaba arriesgando que el rey se enojara, se molestara, o que los guardias lo arrestaran y lo mataran. Entonces Esther tomó una decisión y le dijo a Mardoqueo: pongan a ayunar y a orar a todo el pueblo del Señor. Eso es importante porque nos enseña, hermano, que la fe, oiga hermano, la fe solo no es de decir yo creo. Ayune, hermanito. Ayune, hermanito chulo. ¿Cuántos dicen amén? Ore, haga vigilias,
Dedíquele al Señor ayunos. Se abstiene de comer, pero su fe se fortalece en su interior. ¿Cuántos dicen amén? Vale, entonces puso a ayunar a todo el pueblo, pero esto nos enseña otra parte, que Esther también se puso a ayunar, hermano. Hay gente que solo pidiendo oración pide, solo pidiendo oración pasa, pero ellos no oran. Haga conmigo así. Hay gente, hermano, ahí oran por mí, ahí oran por mí, ahí le mando mi petición y está bueno, hermano. Nosotros la recibimos con gusto, pero cuando no lo vemos orar, no, ese es otro cuento, ese es otro chiste. Sí, hombre, porque nos pide oración, pero nunca lo vemos en el culto de oración. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. No. Nos pide que oremos en el ayuno, pero no viene a ayunar. Y entonces no funciona así. No funciona. La reina pidió ayuno a todo el pueblo, pero ella también con sus doncellas empezaron a ayunar también. Amén, hermano. Si quieres ver, hermano, respuesta en tu oración, ejercítate con actos de fe, con actos de piedad. La oración, el ayuno, la escritura, la lectura de la palabra son ejercicios de fe que aumentan nuestra fe y nuestro corazón. Pero quiero terminar con esta parte. Esta fe es la fe que te hace arriesgarte aún tú mismo. Te arriesgas tú mismo. Pero es la fe en la que intercedes por otros. Fíjese que la reina no estaba pidiendo por ella, estaba pidiendo por otros. Quizás usted no está en crisis ni en problema. De hecho, les decía a los hermanos en la mañana, por ser la reina, quizás pudo bien ocultar o podía bien ocultar que ella era judía. Quizás ni se hubieran dado cuenta, o tal vez sí. Pero ella no intercedió por ella nada más, intercedió por otros. Hermano, hay gente a nuestro alrededor, de nuestra familia, que necesita nuestras oraciones. Porque por la fe tuya, Dios puede hacer un milagro en otro. Por la fe tuya. Pues, hermano, ¿puede ser posible? Sí, claro que puede ser. Y no aquellos 4 amigos que trajeron al paralítico y lo bajaron por el techo. Dice la Biblia, y viendo Jesús la fe de ellos, sanó al paralítico. El paralítico, hermano, no solamente estaba paralítico del cuerpo, también de su fe estaba paralítico. Pero los 4 que lo llevaron tenían fe que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Quizás por el que estás orando, hermano, miren, ni fu ni fa, ni a la iglesia quiere venir. Aleluya. Ya te rechazó todas las invitaciones a la iglesia. Te dijo que sí y nunca viene. Te dijo que sí, que le llamaras y ni te contesta la llamada. Dice, hermano, ¿y entonces qué hago? Ahí lo dejo. Siga orando por él. Interceda por él. Quizá el Señor haga un milagro por usted en esa persona. Pero hermano, pero no soy yo. No importa. No era ella la que estaba en riesgo, pero sus hermanos estaban en riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe en medio de la adversidad y la fe que te hace interceder por el prójimo. ¿Usted cree que necesitamos de esa fe? Yo creo que sí, hermano. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Yo ya terminé. Leo un último pasaje en Efesios 6:10, así de pie podemos leerlo.
mientras los hermanos músicos pasan también, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, yo creo que usted y yo somos gente de fe, porque ya creímos en Él, ya creímos en Dios, ya creímos en su sacrificio, ya creímos en su muerte y en su resurrección. Y yo creo, según lo que la Biblia dice, somos salvos por eso. Pero para lo que viene, vamos a necesitar ser fortalecidos en nuestra fe. Vamos a necesitar que nuestra fe crezca y se fortalezca, para que cuando venga cualquier prueba, cualquier dificultad, usted y yo nos podamos parar firmes y creer que Dios nos va a dar la victoria en medio de cualquier prueba. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos. Y así cerrados sus ojos, quiero hacer dos invitaciones. La primera, para aquellos que están aquí con nosotros y no conocen al Señor Jesús en su corazón y quieran recibirlo por fe. Yo le voy a invitar a que levante su mano bien en alto. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y quiera levantarlo, quiera levantar su manita para orar por usted esta mañana. ¿Habrá alguien entre nosotros que no conoce a Cristo como su Salvador y quieres recibirlo? Solo levanta tu mano. Queremos orar por ti hoy. Aleluya. Si no hay, aquellos que necesitan fortalecerse en fe, te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo. Venga a decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer en fe. Aumenta mi fe. Fortalece mi fe. Hermanos líderes, si me ayudan a orar por mis hermanos o por mis hermanas, para poder pedirle al Señor: Señor, bendice a tus hijas, bendice a tus hijos. Vamos a pedir que la fe sea aumentada, que la fe sea fortalecida en las vidas de sus hijos. Aleluya. Puedo ser feliz. Allá en las sillas, ¿quieres levantar tus manos al cielo con tus ojos cerrados? Y dile: Señor, yo quiero confiar en ti, Señor. Enséñame a confiar en ti plenamente. Aleluya. Sí, Señor. Confía mi corazón. Hable con Dios esta mañana. Reposa mi
Señor, quiero confiar. En ti quiero reposar. Descansa en ti quiero reposar, Señor. Aleluya. Eso es. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Oh sí, Señor. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Señor, oramos por tu iglesia. Porque sé que oramos por tu pueblo, Señor. Para que aumentes nuestra fe. Para que fortalezcas nuestra fe, Señor. En mi vida está. Para que hagas crecer nuestra fe. Para que nos des una fe como Abraham, para dejar atrás la vida pasada y caminar hacia tu meta y tus proyectos. Danos la fe de Noé para construir hogares bendecidos, familias que caminen en la salvación. Danos la fe de David para pelear batallas contra gigantes. Oh, danos de tu fe, Señor, como la fe de la mujer cananea, que persevera, que no desmaya, que no se detiene, Señor. Danos de tu fe, Padre, la fe que produce sanidad. Aunque los médicos digan lo contrario, Dios puede traer sanidad a tu cuerpo, a tu alma. Pero persevera. No desmayes. Aleluya. Tu perfecta voluntad. Sí, Señora. En mi vida estás obrando. Sí, Jesús. Tu perfecta voluntad. Aleluya. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Sí, Jesús. En mi vida estás obrando. Yo sé que tú estás obrando, Señor. Aleluya. Porque sé que estás obrando. Tú estás haciendo tu obra. Perfecta voluntad. Te bendecimos, Señor. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Sí, mi Dios. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Puedes levantar un momento tu mano al cielo. Levanta tu mano al Señor. Padre, yo vengo a orar por tu pueblo, por tu iglesia.
como ministro de Dios, puesto para bendecir a tu pueblo, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos para que aumente su fe, para que fortalezca su fe, para que pueda crecer nuestra fe para este tiempo que vendrá, Señor. Y si alguno de tus hijos está pasando por alguna necesidad, Señor, yo te ruego que su fe no mengue, que su fe no se detenga. Señor, auméntale su fe, hazle crecer su fe en medio de la prueba, porque Él es poderoso para cumplir cada una de las promesas que Él ha dado a su pueblo. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús lo creemos, porque Dios es grande, es poderoso, maravilloso. Y de esa fe hoy pedimos la fe que tuvieron los hombres y mujeres de Dios. Así es. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Aleluya. Sí. Porque sé que estás obrando Te adoramos, Señor. perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Aleluya. Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.